Vamos a pasar a la última mesa de esta tarde con otra mujer que nos va a traer otras voces que creo que también nos va a movilizar bastante. La compañera se llama Karina Vidaseca. Para mí es un enorme placer estar aquí con ella y con Andrea, a la que también presentaré así un poquitín. Andrea ya la conocen muchas de las personas de aquí de la isla, pero igual otras personas que están por ahí por la red no la conocen. Y bueno, Karina es una mujer que dedica su vida al feminismo descolonial, pero desde un lugar maravilloso, como van a ver. Tiene un currículum enorme y como tenemos nada más una hora, no me quiero parar a hablar de su currículum porque eso lo pueden buscar por internet o se lo pueden dejar por escrito, ¿verdad? Pero decirles que ella, así como de cosas así importantes, creo que tenemos que destacar que dirige la colección de Mujeres Palestinas, Editorial Canaán, y la editorial transfeminista El Mismo Mar. Escribió y compiló más de 30 libros sobre feminismos descoloniales, mujeres del sur global y numerosos artículos en revistas científicas. Y bueno, los últimos libros estuvieron dedicados a trabajar con las estéticas feministas, que es una de las cosas que ella hace también junto con Andrea. Estéticas feministas situadas en artistas como Ana Mendieta, Shirin Neshat, Trin Minjaja, bueno, un montón. Y en su último libro, que se publicó en el 2020, o el más reciente, perdón, luego nos lo podrá decir ella, que es sobre Ana Mendieta. Ana Mendieta, Pájaro del Océano, donde reúne la investigación de 7 años sobre la obra difusa de una artista cubana. Bueno, ella hace unas contribuciones desde su trabajo antropológico en casos donde la justicia actuaba racializando a las mujeres, como lo fue el caso de Reina Maraz, donde colaboró con un informe desde la perspectiva sociocultural como perita, y también por el caso de la niña Wichi de la comunidad La Pacho Mocho en Salta, donde acompañó este proceso como antropóloga. Su trabajo académico ha ido siempre de la mano de su aporte, en casos concretos, un aporte muy respetuoso, como van a ver, en el que contextualiza este ser de mujer o mujeres racializadas, sin caer en relativismos culturales. Y con esto le paso la palabra a ella, nos va a exponer su charla que lleva por título Afganistán, Brasil, Palestina y sus mujeres indígenas. ¿Nuevas retóricas salvacionistas? Bueno, Andrea nos estará acompañando también, su compañera, desde la red. Ella estará recogiendo un poco pues, las inquietudes del público en la red. Como os decía, Andrea Beltramo es una compañera pues, también interesantísima que también acompaña procesos artísticos, escribe y, bueno, y su trabajo articula la investigación en arte y archivos desde un abordaje también descolonial y ha colaborado mucho, han trabajado mucho juntas. Es un enorme placer estar aquí con ellas y vamos a ver si nos quedaría un ratito como pues para el debate. Gracias. Karina, te paso la palabra. Muchas gracias, Estrella. Andrea, queridas, es un enorme placer, honor estar de nuevo con ustedes después de estos años que la pandemia no nos permitió vernos en persona y también seguir este tejido que hemos iniciado hace unos años, y estoy siempre tan agradecida, Andre, que fue ese puente que tendió entre las dos orillas, la puente entre las dos orillas, con las queridas compañeras María Antonia, Ruth, Aina, María, David y Tony, que también tendremos el gusto de tener mañana una charla en estas jornadas que son realmente hermosísimas, y que felicito a la Agencia de Cooperación de la UIB por este diálogo sur-sur que inaugura algo tan importante como es pensarnos en esas diásporas también y en esos tejidos y redes que organizan nuestro pensamiento, al menos
nuestro pensamiento teórico pero encarnado, ¿no? No hacemos teoría desde la palabra abstracta, sino desde el hecho de esa encarnadura y de la herida y cicatriz colonial, ¿no? Entonces un poco la presentación mía va a ir desde ese lugar, abordando desde el feminismo descolonial, una corriente que nace en América Latina, al decir de Lelia González, esa gran afrofeminista que nos brindó lecturas absolutamente fascinantes y muy inspiradoras para pensarnos en ese linaje, ¿no? Con las ancestras, con las ancestralidades indígenas, afrodescendientes, ¿no? Que traman la historia de nuestra América Latina, pero también que trama la historia de España, ¿no? Y aquí creo que es muy hermoso también pensar, como dice Fanon, siempre las huellas del conquistador y del colonizado son huellas que se impregnan en ambos lados, ¿no? Entonces esa también, esa parte tan hermosa de tender puentes tiene que ver con aprender de esas historias y de estos tejidos, ¿no? Me interesaba proponer voy a compartir, se está viendo, voy a ampliar la imagen, algunas ideas que tenían que ver con comenzar a plantear ciertos lineamientos de las investigaciones que yo fui haciendo a lo largo de mi trayectoria académica y que tienen que ver con pensar desde los feminismos descoloniales esas nuevas retóricas salvacionistas, le pongo yo en signos de interrogación, y que hacen caso de aquellas también estéticas activistas, feministas, como es la imagen que presento aquí, que es la de Ana Mendieta, esta escultora cubana, estadounidense que nace en Cuba y se tiene que ir, en realidad forzada por un exilio en los momentos de la Revolución Cubana, hacia los Estados Unidos con su hermana siendo adolescentes, y comienzan ahí ese derrotero, ¿no? Por esas vidas arrancadas de la isla, arrancadas de Cuba, y su entrada al campo artístico con todo lo que eso implicó en un cuerpo racializado, ¿no? Un cuerpo que ella encuentra, un cuerpo de color cuando pasa la frontera, ¿sí? De Cuba hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces me interesaba mucho abordar estos devenires de mujeres indígenas, comprendiendo también como tal a las mujeres nativas, ¿no? A las mujeres que han nacido, que hemos nacido, que estamos situadas en nuestro contexto, y particularmente pensar en términos de Gayatri Spivak, una autora que ha inspirado mucho mis investigaciones y mis trabajos, esas alianzas feministas desde el sur que permitan alcanzar lo que ella llamó una sinécdoque, ¿no? Es decir, la articulación de las luchas, ¿no? Entre las mujeres indígenas, ya sea las mujeres afrocubanas o indígenas en Brasil, o las mujeres palestinas, o las mujeres en Afganistán, o aquellas mujeres que están en este momento desgarradas por ese tejido colonial y que intentamos que esas heridas vayan cicatrizando, ¿no? Un concepto que yo empecé a trabajar a partir también de esta obra en particular, que es la obra de Sigarit Landau, que se llama Barbethula, y que implica, ¿no? Metafóricamente, ¿sí? Un alambre de púas rozando contra su piel, hecho en esta performance en las orillas, ¿no? Del mar de Tel Aviv, en la frontera entonces que separa, en ese muro que separa ambos países, ¿no? Me interesaba, por un lado, entonces, precisar, ¿no? A partir también de las artistas y de los lenguajes artivísticos, ¿no? Que se presentan en estas prácticas, ¿no? Cómo estas metáforas viscerales del desgarramiento de la piel por el roce del alambre de púas pueda pensarse como una cicatriz en estos tiempos de oscuridad, ¿no? En estos tiempos de crímenes de lesa humanidad, de feminicidios, de travesticidios, ¿no? Y de colonialismo y apartheidización de Palestina, ¿no? Ya no la piel como ese umbral de la racialización compulsiva, sino la carne como deja ver
sangrando, ¿no? Como deja ver esta imagen y que es propia de un concepto que está tramado en una autora militante, también activista afro-brasilera que se llama Vilma Piedadi y que alude a la doloridad, ya no la sororidad simplemente, sino la doloridad, ¿no? Que es un concepto que profundiza ese diálogo feminista y que con la fuerza del legítimo portugués, un concepto que nace de esa intuición, se difunde a lo largo de Brasil hacia el Cono Sur y que aplica también a la posibilidad de pensar feminismos interseccionales inclusivos, ¿no? No sin todos los colores de las prietas, no sin todos los colores de las palestinas, ¿no? Entonces por eso el motivo que me arroja pensar en estos lenguajes tiene que ver con esa obsesión por pensar en que somos cuerpos colectivas, ¿no? Justamente el título de las conferencias y de las jornadas se llaman acuerpamiento, ¿no? Y tiene que ver con esa posibilidad de pensarnos en una cuerpa colectiva. Y en esa cuerpa colectiva somos devenires mujeres palestinas, somos devenires mujeres indígenas, somos devenires mujeres en Afganistán bajo los regímenes fundamentalistas, ¿no? Y que implican entonces ya no solo esa herida abierta, sino que es preciso tocar esas zonas sensibles de nuestra cicatriz colonial. Hay un concepto que enhebra las investigaciones que es el de retórica salvacionista, un concepto modular de las investigaciones que tiene que ver ya desde fines de los años 90, los tempranos 2000, cuando comienzo a trabajar con los textos de algunas feministas postcoloniales claves como Gayatri Spivak o Laila Bulgut, o con el grupo de estudios subalternos de la India, donde me interesaba mucho conectar mis trabajos con mujeres campesinas e indígenas en el norte de la Argentina y en el nordeste de Brasil, entre las mujeres indígenas de la Quebrada Humahuaca, del norte argentino, casi en la puna andina, con lo que es el movimiento de quebraderas de Coco Babazú, que es un movimiento de mujeres que se reúnen en el nordeste de Brasil, casi en el límite con la Amazonía, ¿sí? Y forman parte del Mato Grosso do Sul, donde se encuentran las mujeres Kaiowá Guaraní, de las cuales también voy a hablar en esta presentación, ¿no? Me interesaba mucho, entonces digo, esa asociación entre estos movimientos de mujeres, ¿no? A lo largo de distintos recorridos, ¿no? De los mapas que están en curso, mientras accionamos, vamos mapeando, ¿no? Vamos agenciando esa posibilidad de trazar los recorridos que hacen los movimientos sociales en esas cartografías, ¿no? Potentes, en esas cartografías de resistencias y de reexistencias, ¿no? Para considerar que también hay una crítica fuerte cuando el gesto feminista intenta salvar a esas mujeres, ¿no? Entonces, un poco la idea que venía a colación de un texto clásico de Spivak, Puede el subalterno hablar, y también de Laila Bulugut, donde entroncan una discusión que fue parte de muchos de los años 90 y 2000 a raíz de los sucesos de invasión de Estados Unidos a Irak, justamente cuando de lo que se propuso, ¿no? Esa justificación habría sido salvar a las mujeres, ¿no? De sus varones, y la imagen visual de esa representación salvacionista eran las mujeres con la burka, ¿no? Es muy interesante aquí cómo entonces se trazan esos recorridos y comienzan a aparecer, desde mi punto de vista, ciertas ausencias del tratamiento del racismo, de la lesbofobia, de la colonialidad de género en las teorías feministas hegemónicas, ¿no? Que provocativamente establecían esa analogía entre feminismo e imperialismo, bajo lo que yo insisto en llamar nuevas retóricas salvacionistas, ¿no? En estos momentos. Es decir, cuando el feminismo liberal, más de cuño eurocéntrico, ¿no? Muy fundamentado en ese norte global hegemónico,
se apropia de esa mujer del tercer mundo, como diría Chandra Mohanty, como signo para intervenir en otras naciones en nombre de los derechos humanos, de la paz mundial o de la democracia occidental. Entonces este concepto comienza a tener y a cobrar vida también en otros recorridos, como por ejemplo recorridos con mujeres indígenas que son judicializadas, o comunidades indígenas judicializadas, tanto en la Amazonía de Brasil como en el norte de Argentina, en la comunidad Lapacho Mocho en Salta. Cuando hablamos entonces de esas retóricas fundamentalistas, me interesa mucho insistir en lo que aparece en esta imagen de Shirin Eyat, una gran fotógrafa que ustedes tuvieron el placer de seguramente haber accedido a sus exposiciones, ¿no? Y de la cual mencionamos brevemente no solo su gran talento, sino también el gesto feminista que inscribe en ese rostro poesías de farsi de mujeres que han sido exiliadas por el régimen, ¿no? Y un gesto muy hermoso e interesante también que tiene que ver con este pendiente, este aparentemente pendiente, que es un arma de un calibre recortado y que apunta directamente al espectador, provocando, ¿no?, algún tipo de interpelación de este lado. Ese gesto es muy interesante porque es un gesto que intenta de algún modo cuestionar, ¿no?, la victimización a la que son sometidas las mujeres subalternas o las mujeres del sur global, y de algún modo devolver, ¿no?, hacia el espectador, ¿sí?, revertir el signo de la pasividad femenina por excelencia o natural, y también la victimización constante a la que estas mujeres siempre están siendo objeto, ¿no? Para Palestina esto además tiene que ver con también pensar fuertemente la cuestión del territorio. Ya Fadwa Tuqan, la poetisa palestina, nos dice en uno de sus grandes poemas: solo quiero morir en mi tierra y que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad, para resucitar siendo hierba en mi tierra, siendo flor, que deshoje un niño crecido. En mi país solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor, ¿no? Recordamos ese poema hermosísimo, ¿sí?, que hace también, da cuenta, ¿sí?, de alguna forma de lo que significa, ¿no?, para las mujeres en Palestina vivir bajo constante ocupación y a su vez vivir bajo la opresión de dobles patriarcados, ¿no? El feminismo descolonial o el feminismo comunitario, Julieta Paredes, por ejemplo, desde Bolivia, habla de un entronque patriarcal para precisar cuando la conquista llega a los territorios de la América, se refuerzan los patriarcados preexistentes. Otras colegas hablan de preexistencias de desigualdades de géneros previas a la conquista, y ese debate es tan fértil porque nos percibe justamente en ese hiato de la historia, ¿no?, en ese momento de quiebre de la historia. Por otro lado, pensar que cuando hablamos de una colonialidad de género, una colonialidad del poder, estamos hablando de una persistencia de lógicas colonialistas que aún siguen imperando. Es decir, por más que los regímenes coloniales no tengan un sustento hoy como antaño, sí lo que persiste es una lógica colonial, ¿no?, a partir de distintos dispositivos, como pueden ser la racialización de los cuerpos, como pueden ser los regímenes sexoafectivos, ¿no?, o las categorías inexistentes en la modernidad, como la de indio, negro, negra, o en la persecución de la islamofobia actual que tiene lugar a partir del 11 de septiembre, ¿no? Cuando establecí una conversación con una socióloga palestina de nombre Elisa Gazarian, que habría venido a la Argentina a dar una conferencia, y ella estaba trabajando con los textos de Frantz Fanon y de Edward Said,
lo que ella mencionaba en uno de los artículos que publicamos en nuestras revistas tenía que ver con que esos encuentros coloniales estaban ahora vivos e implicaban armamentos avanzados, privatización de la guerra, pero entender también que Palestina fue expoliada, que está siendo dividida en diferentes áreas, ¿no? Siendo los poderes que controlan, ¿no? A partir de las necropolíticas de control, y donde se establece esa metáfora de cuerpo-territorio con las mujeres respecto también de cómo estos dobles patriarcados duplican las opresiones para unas mujeres que viven de ese lado del muro, ¿no? También pensar cómo se exacerban en las metrópolis, ¿no? Las relaciones entre colonizadores y colonizados, ¿no? Esto también es un tema que amerita pensar, por ejemplo, a la situación que viven las mujeres migrantes, que son y que tienen que ver con esos fantasmas coloniales que acechan y despliegan sus feroces e insaciables voracidades, ¿no? Esos cuerpos en tránsito, racializados por las lógicas de esta política neoliberal mundial, de sesgo fascista, fascistoide en muchas de nuestras sociedades como Brasil también, que operan también bajo esta nueva razón imperial bajo el brazo y que habilitan también repensar esas zonas tenebrosas de las violencias coloniales, ¿no? Es tan importante entonces pensar en estas metáforas de la piel, del desgarramiento de esa cicatriz colonial, a partir de estas obras, como también pensar cuáles son las transferencias de esas energías vitales a contextos conflictivos de ocupación y colonialismo, que tienen lugar también en lugares como Brasil, por ejemplo. Y aquí es donde también quiero recurrir a la presentación de lo que ha sido hace muy pocos días atrás la Gran Asamblea de las Mujeres Kaiowá Guaraní en el Mato Grosso do Sul. Ellas advierten, ¿no?, que, cito de la asamblea, nuestras vidas, nuestros sueños, los dibujamos cada día, sin embargo nuestros cuerpos siguen siendo violados, nuestro linaje ha sido atacado y nuestra existencia amenazada desde todos los ángulos. Nuestra piel color tierra sigue sangrando. Nuestras semillas son envenenadas una y otra vez y estamos cansadas de defendernos de este ataque. Es la lucha que es nuestra y de todo el mundo. Resistiremos, tenemos que hacerlo hasta el día que muramos, ¿no? Este es el discurso que dio Yaca Andrujá, consejera de la Kuñangue Atiguazú, que es parte de la Asamblea de las Mujeres Kaiowá Guaraní, que se desplazaron desde el Mato Grosso do Sul hasta Brasilia, la capital de Brasil, hace muy pocos días, acampando 19 días para exigir que se cumplan sus derechos, ¿no? Entre ellos hablamos de las violencias a las cuales son constantemente arrojadas, ¿no? Primero, saber que este pueblo, el pueblo guaraní Kaiowá, es la segunda población más grande del país. Segundo, que en el Mato Grosso do Sul se encuentran los mayores índices de violencias contra las mujeres en territorios. También pensar que hace muy pocos días se celebraron, mientras ellas estaban acampando, el 15 aniversario de la Ley María da Pena, que es una de las leyes que fueron faros en la historia de las legislaciones en América Latina sobre el feminicidio, por ejemplo, y que en esos momentos dos niñas de 11 y 14 años, Raíza Guaraní Kaiowá y Dayan Gria Sals Caingan, fueron violadas, asesinadas en la Reserva Indígena Dourados, en Mato Grosso do Sul, en esos momentos en los que ellas comienzan también esa marcha para exigir justicia por los asesinatos constantes y las violaciones constantes a las que están siendo sometidas en territorio. La voz de Yaca Andrujá se levantó para denunciar que el Estado es el mayor violador de las mujeres indígenas, ¿no? Que el Estado es racista y que estos acontecimientos dan cuenta de ello, tal como fueron propiciados por la segunda marcha de las mujeres indígenas en Brasil del 7 al 11 de septiembre.
las mujeres indígenas exigen, ¿no?, que se detenga un proyecto de ley 490 en Brasil que implicaría ir hacia atrás hasta el momento en que la Constitución Federal del año 1988, ¿sí?, pudo lograr reconocer los territorios indígenas ancestrales. Esa ley está siendo denunciada porque los poderes y élites ruralistas pretenden imponer que todos los derechos conquistados vuelvan hacia atrás en lo que se llama ley del marco temporal. Y eso acaecería, por supuesto, en la pérdida de los territorios indígenas y también en las violencias que estas mujeres están sufriendo en territorio por las fuerzas de las bancadas ruralistas y las fuerzas de seguridad privada, ¿no? Ellas exclaman, porque sin territorio las mujeres indígenas no tendremos paz. Y esto es algo, creo, que tiene que ver y que acontece en el recorrido que estamos haciendo por las diferentes situaciones que están habitando las mujeres, ya sea en Brasil, en el Mato Grosso do Sul, ya sea en Palestina o en Afganistán o en otros sitios. Estas proporciones, ¿sí?, de violaciones y de feminicidios y femigenocidios, como dice Rita Segato, están realmente siendo muy amenazantes para la libre circulación de las mujeres y para llevar una vida plena, ¿no? ¿Por qué? Porque además sabemos que estas poblaciones han sido clasificadas como subhumanas o no humanas, ¿no?, que amerita pensar cómo esa idea crucial de la raza como un dispositivo de poder saber ha logrado imponer la supremacía blanca sobre el resto de los cuerpos no blancos. Esa imposición de un sistema de género colonial viene siendo enfrentada, ¿sí?, en la Méfrica Ladina, al denunciar profundamente este entrelazamiento entre patriarcado y racismo y capitalismo, donde el capitalismo extractivista se está cobrando la vida de muchas mujeres y lideresas ambientales en la región. El emblema, por supuesto, es Berta Cáceres, pero también más de muchísimas miles de víctimas que están siendo amenazadas en estos momentos, ¿no? Para ir cerrando la presentación, estoy escuchando, perdón, música y... Disculpa, Karina, Sí. no sé qué está pasando con el sonido. Es como... Es un ahora. micro abierto nada más, había que cerrarlo. Gracias, disculpen, pero no me escuchaba a mí misma. Gracias por cerrarlo, entonces. Para ir cerrando, decía la presentación de hoy, porque la idea era hacer de esto una conversa entre nosotros y nosotras. Me quedaba por sostener la pregunta acerca de la retórica salvacionista, ¿no? Si es una vieja o es una nueva retórica salvacionista, y si realmente esas mujeres necesitan ser salvadas, ¿no? Que era un poco la discusión acerca de cuál es la misión, ¿no?, que tiene el movimiento feminista cuando se encuentra, ¿no?, con estos puntos ciegos y estos puntos límites, ¿no?, de los cuales realmente estamos comprometidas con que pueda ser cursado. Creo que aquí es interesante pensar cómo y hasta qué punto también estos escritos, esta es una tesis también que me interesa dejar para plantear en la discusión, hasta qué punto esta nueva razón imperial escribe ese guión de los fundamentalismos coloniales globales, ya sean culturales, religiosos, políticos, económicos, epistémicos, que se inscriben en los cuerpos racializados de las mujeres del sur global. Y en tanto esa historia que acontece siempre es la historia oficial del colonizador, quien ha desacreditado las historias orales, en realidad las memorias de esos archivos escritos, como también las mujeres y las historias de esas mujeres que han sido representadas a través de esa lógica salvacionista bajo esa monoglosia que es la monoglosia del colonizador, ¿no?
Prácticamente sabemos que la influencia de Edward Said para todos los textos ligados a los movimientos de mujeres que tienen que ver con el concepto de orientalismo, tal cual el autor lo ha señalado en su momento, como también las colegas Laila Buluguz, Hara Ali, Uria Buteldia o Shirin Absidai o tantas otras compañeras que están trabajando acerca de estas retóricas, ¿no? A partir de ese escenario de una fuerte creciente islamofobia y de ese binarismo tan fuerte que se erige entre el occidente versus la barbarie, ¿no? Como si todo lo que hay del otro lado de la línea imaginaria que recorre el occidente fuera realmente la barbarie, ¿no? Esas tesis tuvieron mucho que ver, por cierto, con la utilización de la burka como la vestimenta más extrema, ¿no? Para justificar la invasión de Irak por parte de Feminist Majority, que fue una organización, sí, que estaba de la mano y de la mano del gobierno, digo, y muy, muy en sintonía con esa retórica salvacionista, ¿no? Entonces la pregunta va hacia ese lado, ¿no? Hacia qué sucede a partir de que hoy cobra tanta difusión lo que está sucediendo con el régimen talibán, con el fundamentalismo en países como Afganistán, luego de este regreso después de 2 décadas. ¿Qué hay de estas preguntas que nos hacíamos antaño, que nos hacíamos hace 20 años atrás? ¿Qué sucede con esas preguntas hoy? ¿No? Un poco interpelarnos nosotras mismas en nuestros propios compromisos ético-políticos con los movimientos de mujeres, con el ánimo de no revictimizar, de no operar como que fuésemos nosotras a salvar a otras mujeres, sino realmente en un trabajo que consista en pensar cómo nuestros mundos se confunden. Tiene que ver no con una confusión, sino con estar fundidas en otras, ¿no? Acuerpadas en otras, ¿no? Por un lado, entonces, creo que es muy consistente pensar una tesis que ha sido también muy interesante, que fue la de mi colega María Paula Meneses, cuando trabajó sobre la Guerra Fría, entre comillas, en torno de comprender cómo los escenarios del sur global son escenarios donde se dirimieron las luchas de las potencias más importantes, ¿no? Entonces, en esos escenarios es muy interesante cómo se siguen dirimiendo posteriormente a la caída del muro de Berlín esas escenas que eran previas, ¿no? Y allí me hace mucho sentido también pensar cómo esta toma del poder por los talibanes que acontece en el año 1996, ¿no? Y que luego ahora vuelve a la escena con tanta reproducción a través de las redes sociales. Me interesa de por sí pensar entonces en cómo, si en los años 60 ya Frantz Fanon pensó en ese capítulo de Argelia se quita el velo, cómo las fantasías de los conquistadores y colonizadores franceses consistían en bajar el velo de esas mujeres, porque desvelando esas mujeres desvelaban de algún modo los secretos de esa nación, es decir, la metáfora, ¿sí?, del velo en las mujeres era la metáfora también de la nación argelina. En ese capítulo, cuando él advierte acerca de ese hombre occidental con sus fantasías coloniales, ¿no?, acerca de esas mujeres con velo, pensaban que penetrando en esas mujeres penetraban en esas comunidades, y también muchas de las campañas que armaron referían justamente, tenían como objetivo educar a las mujeres para los valores de los colonizadores, porque se preveía que una vez que las mujeres sean ganadas para la causa del colonizador, iba a ser mucho más fácil la penetración colonial. Algo que sabemos y que obedece también a cómo se instrumenta el cuerpo de la mujer, ¿no? Siempre el cuerpo de las mujeres es el medio para un fin, en realidad, y no es el fin en sí mismo, ¿no? Esa metáfora de cuerpo-territorio que también la trabaja maravillosamente nuestra maestra Rita Segato, que dice que, en definitiva,
las violencias, ¿no? Y feminicidios son mensajes horizontales entre varones, ¿sí? Que tienen que ver con la pertenencia a una cofradía masculina, más que mensajes que bajan desde el poder patriarcal hacia las mujeres, tienen que ver más con mensajes que irradian como actos comunicativos de habla, ¿no? Tomar las voces entonces de esas mujeres creo que es fundamental, porque en realidad si en este caso sí necesitaran ser las mujeres ser salvadas, en todo caso, ¿dónde están esas voces? ¿Cómo podemos escucharlas, no? Sin volver a caer en la mediación, en las políticas de representación que tanto cuestionamos a la hora de pensar feminismos hegemónicos, ¿no? Feminismos blancos en términos colonialistas que toman la voz de otras mujeres para hablar en una forma universal, ¿no? O proclamar una política universal para todas las mujeres o para las mujeres del sur global. Creo que es muy importante entonces pensar que aquí, no, más que aparecer una vieja retórica salvacionista, hay una nueva retórica que viene investida de una nueva lectura que hay que hacer acerca de este contexto, ¿no? Muchos de los artículos que quizás estén en el espacio cibernético me parece que acaecen de esta visión o caen bien en una visión universal o bien en una visión relativista cultural, ¿no? Y creo que esa posición más in between o entre medio es la que necesitamos para llegar a realmente a pensar que esas mujeres pueden hablar por sí mismas, por supuesto, que necesitan de la doloridad, como diría Vilma Piedad, y que construyen finalmente ciertos señalamientos que determinan cómo ciertas políticas representacionistas del feminismo van a terminar siendo víctimas de una representación que no corresponde con este contexto en el cual estas mujeres habitan, y que si bien es importante señalar que en estos discursos colonialistas hay improntas también fuertemente agenciales que tienen que ver con la historia que nos surgen de estas imágenes poderosas que nos legan las artistas feministas del sur. Y con esto quisiera cerrar mi presentación agradeciendo a Estrella y a Andrea, a Aina y a Ruth por esta invitación. Muchas gracias. Maravilloso. Karina, qué gusto escucharte. Podríamos estar aquí horas escuchando. Yo creo que para muchas personas, igual que, pues, que antes no te habíamos leído, creo que tenemos que profundizar muchísimo en todo lo que nos está contando, en ese interpelarnos desde nuestro compromiso sin victimizar, en ese acercamiento que nos trae de esas mujeres palestinas, afganas, guaraní, kairouá, que es un acercamiento, como ella también dice, de piel, ¿no? Y que nos mueve el piso. Yo creo que hoy nos vamos a ir calentitas de aquí porque tenemos muchas cosas que reflexionar, que revisar. No sé si hay alguna cuestión, si tenemos tiempito para alguna cuestión, o Andrea, no sé si tú tienes también alguna cuestión o alguien que haya hecho alguna intervención por el chat. En el chat no hay comentarios especialmente. Supongo que todavía resuena, es como vos decías, Estrella, escuchar a Cari, a veces, esto lo aprendí tarde, ¿no? Que a veces el silencio es una forma de homenaje y una forma también de dar tiempo a que las cosas resuenen y reverberen, ¿no? Y Cari tiene eso, que nos trae cosas que no solo es escucharla, que es hermoso y que te deja ese impacto, sino que también trae unos contenidos que por sí tienen esos otros impactos y que resuenan de una manera que cuesta reconocerlos en el cuerpo. Por eso es tan hermoso a veces ya no solo leer los textos y el trabajo de Cari, sino también compartir otros espacios, porque a veces leerla en colectiva, leerla con compañeras, leer juntas, es otra experiencia y son otras resonancias. Y además me consta porque la conozco que es permeable a las cosas
y después te saca otro escrito que es parte de haber estado compartiendo y repensándose, y bueno, ahí en la universidad tienen bastante material de Cari, concretamente además del libro que publicó en la editorial de la UIP, y eso fue también un gesto y un acento que quisimos hacer del orden de lo activista, ¿no? Decir, bueno, también que estos textos lleguen a las editoriales universitarias, que lleguen al territorio del Estado español y que podamos citar y leer a nuestras autoras, ¿no? Así que gracias, Cari, porque es un placer siempre escucharte. Yo tal vez, nada, comentar dos cositas nada más. Una es, gracias Estrella por cómo nos acompañás y cómo nos presentaste. Es un lujazo porque vos estás muy, muy ahí como muy humilde, pero tenés una experiencia y un recorrido enorme, larguísimo. Basta mirar incluso la forma de despedida, con qué amorosidad las compañeras de Cooperación cuando dejaste la dirección me escribieron ahí en la memoria unas líneas muy modestas, muy cariñosas bueno, de cómo te refugiarías en otras formas, en otros espacios, en otros territorios. Y bueno, y también lo que estuvimos compartiendo estos días, ¿no? Porque es lo que decía Estrella, a veces hablar de currículum es hablar de un dato burocrático que nos da forma, evidentemente, y da forma al mundo, pero también es lindo cuando mandás un mensaje, un chat, un mail y la respuesta es amorosa, es la práctica feminista, es la potencia política del encuentro, es poner el acento en qué hacemos, cómo lo hacemos para que esto pueda circular. Y así es como te conocí, Estrella, así que muchas gracias, porque no alcanzaría a decir que sos experta en cooperación o que sos activista feminista, sino pasarlo por el cuerpo y por esta experiencia de habernos encontrado. Muchas, muchas gracias. Creo que Cari también está emocionada por tu compañía y por cómo estás presente. Y luego, el comentario en relación a Cari, decir que a mí, bueno, me encanta que hayas presentado estos ejes hoy. Me gustaría ver si querés, si tenés ganas de profundizar un poquito o ampliar un poco más en realidad en esta conceptualización tuya en relación a las etnografías, autoetnografías o etnografías posheroicas, que además las sitúas tanto en uno de tus libros en relación a la práctica artística, cómo a partir de esa práctica artística vas reconociendo esto, más allá de que las artistas que comentaste y las nombraste están en ese artículo y están también en el capítulo del libro, como para que nos permita, como una herramienta metodológica, inventar y pensar de esta manera las prácticas autoetnográficas o etnográficas. No sé si te dan ganas. Claro que sí, por supuesto, André. Ahora, entonces, ¿sí? Bueno, sí, primero decirle que André, que estoy muy feliz, no la conocía a Estrella, no pude coincidir, se ve las veces que estuvimos poquito tiempo, como siempre, lamentablemente, y realmente estoy muy apasionada por leer la Estrella y entiendo que hay muchas cosas en común que también nos unen, como con María, ¿no? Y con las compañeras de la red. La cuestión que tiene más que ver con pensar en lenguajes activísticos en realidad llegó a mí más por el lado de yo veníamos trabajando en un proyecto sobre feminicidio y era tan fuerte, ¿no? Y, sumergirnos en los datos, en las escenas tan violentas, ¿no? Con familiares, en entrevistas, en el conteo, bueno, hasta que nace el Ni Una Menos, y ahí fue como una explosión y decir, bueno, acá tenemos el lugar para sanar colectivamente, porque si no son momentos muy difíciles, porque uno no puede no verse atravesado por lo teórico y por lo que sucede, o sea, es imposible, ¿no? Al menos quien practica teoría feminista sabe que esto no es así, uno no puede dejar de lado los conceptos, las teorías, e ir al campo sin sentirse que está arrastrado, involucrada, ¿no? Comprometida hasta el tuétano, hasta los huesos, podríamos decir. Y yo me daba cuenta porque había posibilidades de proponer desde diseño de políticas públicas, que es quizás la menos expertise que tengo porque no confío tanto en el Estado para estas prácticas. O sea, soy más de pensar que esto se logra con un cambio cultural micropolítico que nace desde abajo, ¿no? Desde los movimientos, de los territorios, de las conversas del entre, ¿no? Más que de un arriba que baje políticas públicas, porque además
sabemos que siempre las políticas que bajan y los derechos pueden ser, una vez que se conquistan, pueden ir para atrás en cualquier momento de la historia de nosotras, ¿no? Entonces, si no no dejamos el legado, la memoria viva, ¿no? Incluso el archivo, como dicen, ¿no? Las artistas, los archivos mismos corren siempre riesgo de desaparecer. Si no dejamos escrituras, ¿no? Como Andre, que es una maravillosa narradora y utiliza los archivos de esa forma tan estratégica también y feminista de hacer el archivo, sabemos que tarde o temprano eso va a desaparecer, ¿no? Porque lo fue a lo largo de la historia, o sea, porque la historia nos enseña eso. Y también porque creo que las ciencias sociales se quedan muy atadas también a lenguajes muy arcaicos. O sea, yo soy socióloga, no soy antropóloga, aunque trabajo con antropólogas y antropólogos porque tenemos en el IDAES, antropología y sociología trabajan juntas, y tengo una vocación etnógrafa muy fuerte que viene de la sociología rural, más que nada. Pero siempre sentí que nuestras herramientas quedaban como muy arcaicas, como seguían teniendo un sesgo positivista hasta que uno descubre a Donna Haraway, ¿no? A pensamientos situados, ¿sí? Al hándicap que ella nos permite contar la historia en primera persona, a empezar a preguntarse por si una escritura, una etnografía hecha por mujeres es necesariamente una etnografía feminista. Es un poco también la pregunta de Andre, y empecé a plantear también por qué siempre en nuestros estudiantes se lleva la sensación que los fundadores de las carreras siempre han sido varones, ¿no? Como esa invisibilización nuevamente de que para la sociología es Durkheim, Maxi Weber, y no hubo mujeres como Marian Weber, por ejemplo, una gran teórica, o Margaret Mead para la antropología, y así podemos seguir citando. Y creo que ese recorrido es un esfuerzo muy inmenso contra molinos de viento, porque dentro de las academias siempre nos reservan el lugar del margen, ¿no? Pero creo que también es un lugar muy interesante el margen. Yo no reniego de estar allí, creo que desde ese lugar podemos de algún modo asaltar al centro, como dice Spivak, ¿no? En la máquina de enseñanza, y también tramar otras historias menos visibles. O sea, sabemos que el poder nos observa y que nosotros no podemos observar al poder, ¿verdad? Y en los márgenes tenemos más libertad de hacer siempre más cosas, ¿no? Y creo que hemos crecido desde allí. Si nosotras nos preguntamos desde qué lugares fuimos creciendo a lo largo de los años, luchando tanto dentro de las academias, dentro de los movimientos feministas, y yo creo que fue desde el margen siempre. Y ese es el lugar que a mí me gusta estar y que me parece que es el lugar apropiado para nosotras, no porque seamos subsidiarias de ningún lado, sino porque es realmente un lugar de mayor libertad, de menor observamiento sobre las prácticas que hacemos, ¿no? Y por otro lado, post-heroicas, porque hay una heroicidad muy fuerte planteada en términos del principio maestro, por ejemplo, la antropología. Mija, esa gran feminista vietnamita, siempre habla del principio maestro Malinowski, ¿no? Cómo el pater ha enseñado los principios de la etnografía y de la antropología, y ese canon siguió y se reproduce a lo largo de siglos, ¿no? Entonces empezar a pensar que las etnografías, no porque sean heroicas, van a ser mejores, y también porque desplazar el héroe de esas historias tiene que ver con desplazar la marca hegemónica masculina, sexista, androcéntrica, falogocéntrica finalmente, que habita en nuestras disciplinas. Entonces era pensar también en lo minúsculo, en lo pequeño, en lo diminuto, en lo frágil, en lo mínimo, en el gesto que desencadena, ¿sí?, las alas de las mariposas, o sea, la gran transformación social, ¿no? En otros escenarios que tienen que ver con mujeres tejiendo colectivamente disidencias, bordando por la paz, en talleres, en pequeños lugares, y están haciendo allí cambios
impresionantes, ¿no? Y son imperceptibles quizás para la mirada que nos adiestraron y nos enseñaron a ver. Es por ese lado, creo que va por ahí. Qué maravilla, muchísimas gracias. No sé si hay por aquí alguna palabra, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis hacerle a Karina. Aprovechen ahora. Hay una persona aquí en la sala. Sí, tiene que ser algo breve. Sí, tiene que ser algo breve porque aquí, claro, llevamos desde las 9 de la mañana y ya la gente está muy cansada. Gracias. No, algo breve. Gracias a Karina y a las compañeras. Sí, me ha gustado la presentación, digamos, del compromiso a través del arte, ¿no? Y bueno, creo que lo que ha mostrado, ¿no? de las mujeres palestinas y me ha parecido muy interesante, pero también quería introducir un elemento en el tema de Afganistán y tal, que es el término de feminacionalismo, femonacionalismo, que tiene que ver con los discursos de la ultraderecha y que se acogen, ¿no? a las reivindicaciones feministas, pero que son profundamente racistas, ¿no? No sé si se quiere entrar en eso, pero como no hay mucho tiempo, pero bueno, creo que es interesante. Y por otro lado, que dentro de lo de Afganistán, por ejemplo, cuando se ha ido Estados Unidos y la OTAN, de allí, pues es como una contradicción, ¿no? Reivindicar elementos civilizatorios depredadores como los de Estados Unidos dentro de un contexto en el cual los talibanes han sido potenciados por ellos, ¿no? Y entonces, digamos, como a defender, ¿no? Esos elementos civilizatorios con respecto al salvajismo de los talibanes. Son elementos contradictorios que me parece interesante dar. Gracias. Gracias. Karina, ¿quieres? Sí, claro, muchísimas gracias a la compañera por una pregunta maravillosa. Coincido totalmente en el reforzamiento que los propios Estados Unidos hicieron de ese proceso, ¿no? La creación de ellos mismos. Y también en pensar que respecto de feminacionalismo y también de la gran nación bélica, ¿no? Como construcción de un autor como Poix, que escribió ese gran libro en el año 2007, si mal no recuerdo, que fue Terrorismos ensamblados, que hacía parte también de pensar, ¿no? La sexualización de las fronteras nacionales, es decir, cómo también cierta aceptación o tolerancia, entre comillas, para las disidencias sexuales. Él estaba hablando desde el lugar también de la gran nación bélica, quería incorporarse como un parámetro para pensar, ¿no? De un lado una nación gay friendly, del otro lado la barbarie, ¿no? Es decir, la modernidad venía de la mano de la aceptación y la tolerancia, cuando en realidad estaba llevando adelante un mecanismo que tenía que ver con una progresiva inclusión en otros territorios. Es decir, mientras se produce una inclusión colonialista, ¿sí? Se salva esa inclusión a partir de promover los derechos de las minorías, entre comillas, sexuales, ¿no? Un poco también en ese camino creo que fue gran parte de esa progresiva inclusión de los derechos LGTBQI+, del lugar del aparato normal y legal, ¿no? Para ciertos países como Israel, y del otro lado de Palestina, pretendiendo, sí, que aquellas personas que decidieran aceptar debían cruzar la frontera para tener la libertad sexual de ejercer su identidad y su derecho a la diversidad sexual, ¿no? Creo que también hace cuento de eso mismo, ¿no? De esto mismo que estábamos mencionando, ¿sí? Finalmente
también las fronteras son sexualizadas, ¿no? Y eso lo vuelve también un factor para tener en cuenta en términos de cómo se ejerce la soberanía territorial, ¿no? Entre los pueblos mismos, ¿no? Muchísimas gracias, Karina. Creo que ya lo vamos a tener que dejar por aquí porque tienen que cerrar la sala. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a vosotras. Y con la resonancia de las palabras de Karina ahí en los cuerpos y esa recomendación tan bonita que nos ha hecho Andrea de seguir leyéndola en colectivo, todas juntas y reflexionando, pues nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. A ustedes. Un placer.